¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Para mí es un gusto este reencuentro con todos ustedes para hablar de temas que nos interesan. Y en este caso a mí me parece bastante interesante lo que les voy a proponer. Vamos a hablar de los 50 y pico, porque cuando uno busca información, bibliografía, es muy difícil encontrar tratada esta década, este periodo de la vida de los seres humanos con profundidad. Se le da importancia a la infancia, a la adolescencia, tal vez hasta los 30 y pico, tal vez hasta los 40 y pico, pero ¿qué pasa con aquellos que están en los 50 años, que se hace un balance de vida o no, que realmente uno se pregunta qué ha hecho con su historia pasada, quiénes son y cómo es la relación con quienes tiene más cerca y bueno, y tantas otras cosas. A veces hay gente que se preocupa porque de pronto a los 50 años se da cuenta que es muy difícil dejar su huella, aquella impronta en el mundo, ya sea porque no escribió aquel libro o no tuvo aquel hijo o en fin, o algún proyecto que de pronto no pudo culminar. Y a nosotros nos parece bien importante porque por un lado en el tema que tiene que ver con el género, en las mujeres se da el tema de la menopausia, que coincide con esta década. Sin embargo, en los hombres hay otra historia y para eso hemos tratado de reunir, yo creo, sin equivocarnos, un panel que va a dar que hablar porque tienen mucho para decirnos y mucho para comentarnos sobre sus vivencias en estos aspectos. Y entonces quiero comentarles a ustedes algunos temas, algunas referencias de estos 50 y pico. El doctor Flores Colombino dice, vamos, señor director, a la primera pantalla. La expectativa que tiene de vida la gente y según los ciclos, por ejemplo, comúnmente los 30 años se lo califica como el final de la juventud. Los 40 años, final de una paternidad deseable. 50 años, mitad de un siglo y para muchos, el final de la construcción de la vida. En la segunda pantalla vamos a ver, en general pasan estas cosas. No quiere decir que la gente que hoy hayamos convocado hayan pasado por esto. Cambios en el cuerpo y en el comportamiento sexual. Depresión o cambios de pareja. Los hijos se independizan, bueno, provocando eso que se llama síndrome del nido vacío. Plenitud en lo profesional para aquellos que logran esa plenitud. En el mercado laboral es mucho más selectivo y escaso para aquellos de 50 y pico que de pronto tienen que variar su opción laboral. En la pantalla siguiente vamos a ver que se estima que al igual que en Estados Unidos representan el 20% de los trabajadores uruguayos, aquellos que tienen 50 y pico de años. Cobran el 60% de los sueldos de cargos superiores y ocupan el 80% de los cargos gerenciales. Entonces, ya quiero dar paso, presentado así el tema, algunas puntas yo creo que aquí presentamos, y quiero entonces presentarles a Elvira Luz, es sexóloga, orientadora y terapeuta sexual, individual y de pareja, fue presidenta de la Sociedad Uruguaya de Sexología y jefa de educación de la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar, ha escrito varios trabajos sobre sexualidad, adolescencia y la condición de la mujer. Opina que las ideas y los valores que nos guían en la vida no tienen edad. Si pierden vigencia es porque se vuelven rígidos y dogmáticos. Bienvenida, Elvira. Así es. A su lado, Carlos Yacosa. El comienzo de su carrera periodística coincide con la salida de la TV al aire, en Canal 10. Fue informativista en Telenoche 4 y condujo distintos programas periodísticos. Actualmente realiza el programa Primer Plano en Radio Carve y es uno de los directores de TV Cable 2000 de Tacuarembó. Opina que los 50 y pico es la época donde el hombre se preocupa por no perder tiempo, en todo caso en ganarlo, para perderlo con la gente que realmente quiere. Bienvenido, Carlitos. A su lado, Daniel Flores, es médico psiquiatra, director del Instituto de Psiquiatría y Psicología de Montevideo y vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay. Considera que en la edad media de la vida, adulta, como en la juventud o en la vejez, solo se puede ser feliz instalándose en esta etapa, con espontaneidad e intensidad, sabiendo que nuestra existencia tendrá un desenlace y es este el que le dará sentido a nuestra vida. Bienvenido, doctor. María de los Ángeles Vera, conocida
como Pelusa Vera. Es actriz de teatro y televisión, comenzó su actividad teatral en 1957 y a partir de allí trabajó como modelo, locutora, cantautora y actriz tanto en Montevideo como en América Latina, Europa y Estados Unidos. Actualmente integra el elenco de Decalegrón en Canal 10. Afirma que la naturaleza es sabia. Cuando nos pone las arrugas, nos quita la vista. Y para estas cosas existe el oculista, entre otros, ¿no? Entre otros técnicos. Bienvenido, Pelusa. Miguel Ángel Olivencia, publicitario, es vicepresidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad, además de editor de las revistas Tres Cruces, Cámara de Comercio, Montevideo Shopping y Comunicación Publicitaria, entre otras. Considera, la edad está en la mente y no en la cédula. A su lado, Marta Penadez Solares, tiene 50 años, un hijo y una nuera, es gerente de marketing de Montevideo Shopping y es postulante a ingresar a la categoría de abuela en los próximos meses. Considera que a los 50 y pico uno se divierte más. Y a su lado, Sara Dufo, es fonoaudióloga, directora de la carrera de fonoaudiología de la Facultad de Medicina y docente en la misma durante 20 años. Por 10 años fue docente de educación vocal en el profesorado de música del IPA, además de docente de foniatría en el Teatro Circular y en el Teatro El Galpón. Opina que la vida es hoy y ahora. Creo, amigos, sin temor a equivocarnos, como les había dicho, que este panel va a dar que hablar y por eso ya estamos dándole la palabra a Elvira Lutz. Nosotros dimos digamos, líneas, algunas pistas, por decirlo así, para comenzar a jugar en el tema de los 50 y pico, que no es cuestión de juego, ¿o sí? Y bueno, depende desde dónde se lo mire, ¿no? Yo creo que la vida se la debe tomar con sentido de profundidad, sin perder la ternura, sin perder el humor, pero tratando de hacer de cada etapa de la vida un momento o un espacio de enriquecimiento, de superación, de creatividad, ¿no? Y en cuanto a las ideas, como justamente yo mencionaba al principio en la frase, uno de los hechos importantes es que uno de los problemas tal vez que tenemos muchas personas cuando llegamos a la etapa de la madurez o cuando somos adultos es que nuestras ideas se vuelven un poco rígidas y estas ideas rígidas yo entiendo que nos llevan a veces a muchos conflictos. Entonces no se vive ni tan divertido ni tan bien cuando estamos pendientes o en un encuadre ideológico que nos lleva a conflictuarnos, que en la medida en que nos flexibilizamos a nivel de ideas, nos flexibilizamos también a nivel de comportamientos, ¿no? Y entonces nuestra vida se vuelve así más rica y más, más creativa, digamos, como decía hace un momento. Pero evidentemente tenemos que hacer como una especie de revisión crítica y autocrítica de lo que somos y de lo que hacemos en relación con las personas con las que vivimos, ya sean nuestra pareja, nuestros hijos, el medio social o el grupo al que pertenecemos. ¿Hay que hacerlo o lo hacemos automáticamente por estar en esa No siempre lo hacemos, y ese es el problema, yo creo, ¿no? Nosotros lo pensamos así, no siempre lo hacemos. Si lo hiciéramos, tal vez viviríamos más satisfactoriamente, más placenteramente, porque tal vez yo tiño un poco mi opinión desde la perspectiva de mi trabajo, ¿no? Porque vemos personas con muchos conflictos muchas veces, ¿no? Claro. Que no están viviendo placenteramente su vida y sus relaciones, ¿no? Y que están imbuidas de una ideología no revisada o de unos principios. Claro, una de las cosas que tiene que ver con la sexología es algo que ya se ha convertido casi en un mito, es si los hombres a esa edad necesitan hacer un cambio de pareja. O por lo menos hacer un análisis, una crítica de cómo le está yendo con su propia pareja y que a veces eso insume, depende de la historia de vida de cada uno, pero a veces eso insume o eso propone una revisión, una autocrítica. Yo no sé hasta qué punto la gente que está atravesando todos esos, digamos, no conflictos, pero sí cuestionamientos de qué hice y qué voy a hacer y estoy en la mitad de la vida, está dispuesta a hacer digamos, extender un vale nuevo hacia la misma pareja. Y de pronto lo más cómodo es cambiar. No sé, es muy polémico, Carlos, esto que estoy diciendo, ¿no? Lo que pasa es que estamos siempre queremos, o hay gente que quiere, yo no, tratar
de estudiar mucho los periodos de vida y lo que se debe hacer en cada periodo, olvidando la espontaneidad que el hombre tiene, la dinámica que tiene, los motivos que de repente le hacen hacer cosas a una edad que alguien dice que no se debe hacer. Por Y ejemplo, hacer, no sé, cualquier cosa, cambiarle, sacarle la espontaneidad. Se dice, no, porque uno cuando llega a los 50 tiene que ser más selectivo. ¿Qué error? ¿Selectivo de qué? Uno es más selectivo, pero espontáneamente. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tenía 30 años no podía seleccionar demasiado porque estaba conociendo muchas cosas. Cuando llega a los 50 se supone que conoce bastante y comienza a ser selectivo espontáneamente. Y además porque no tiene más remedio. Porque a los 50 años también, vamos a entender, uno no puede decir yo puedo con todo. No es porque esté menguado físicamente, tal vez, no es porque su furia personal, su fuerza se ha acabado, no, porque los años le están permitiendo a esa persona, tanto hombre como mujer, ser selectivo espontáneamente, elige las cosas. Y las que no puede elegir se las hace elegir el médico, se las hace elegir otra gente. Es decir, uno es selectivo a prepo, un poco. Y por otro lado, ¿por qué no quiere hacer algunas cosas? Entre ellos, gastar tiempo con gente que no le gusta. Claro. Entonces yo digo, qué lindo sería estar charlando en este momento con aquel amigo que nos volvemos a contar cada vez que nos encontramos no importa las la mismas anécdotas que los dos sabemos hasta el hartazgo. ¿Por qué? Porque eso es tiempo vivido. Y el otro es tiempo aguantado. Que uno a veces habla con gente que le deja la cara así. Me dice, ¿no le parece? Y uno dice, sí, me parece. claro, no es porque con ese amigo uno está recordando tiempos que tienen que ver con la juventud, con Pero otra ahí cosa. está otra trampa. Los jóvenes dicen que los viejos hablan del pasado. ¿Sabes por qué? Porque ellos no lo tuvieron. Cuando lleguen a determinada edad, claro, ¿qué va a hablar del pasado un chico de 20, un chico de 30? Es muy cercano todo eso. No da para hablar demasiado. Hay mucha No historia. pasaron muchas cosas. Con 50 años, obviamente que ya hay una vida vivida, pasaron cosas, y entonces está la conversación de bar, de club, en cualquier lado, donde aparecen las anécdotas y lo que te pasó a vos y lo que me pasó a mí. Cuando hay una crítica cruel a veces de la muchachada, y termino, estos viejos que siguen hablando siempre de sus cosas, lo que hay que contestarle, ¿sabes por qué tú no hablas de eso? Porque no las tenés todavía. Claro. Ya las vas a adquirir y vas a hablar de ellas, es muy lindo. Eso que dice Carlos es bien cierto. Generalmente se llega a esa encrucijada, a ese cruce de caminos, porque cronológicamente se marcó que es la mitad de un siglo, pesa mucho a veces para alguna gente, para otra tal vez no, y como que hubiese que hacer una reflexión o un balance, porque o son los médicos, o es la sociedad, o es el trabajo, o es la familia, o son los hijos que se van, los que le replantean a uno, aunque esté muy bien, Claro. le replantean cosas y movimientos. Uno en ese periodo encuentra que hay una encrucijada y tal vez una continuación del camino que viene recorriendo, no el final, ¿cierto? Yo diría que lo que marca un poco esta edad y tal vez un poco antes, un periodo un poco anterior, es que uno no nota que tenga un cambio en su continuidad o en su mismidad, pero a veces empieza a detectar que el cuerpo no acompaña el movimiento o el impulso que uno tiene dentro. No es que lo deje de acompañar como en otras etapas posteriores. Empiezan a veces a sentirse los primeros síntomas de que ya uno no puede hacer, no tiene tan a su disposición el cuerpo como lo tenía hasta no mucho tiempo atrás. Pero yo diría que cuando una persona nace, un bebé recién nacido es muchas cosas en potencia y nada en acto. Un bebé es un conjunto de funciones vegetativas, es un explorador de su medio ambiente, pero es poca cosa con posibilidades de ser todo. Y a medida que uno va viviendo, va, actualizando esas potencias, pero pierde posibilidades. A los 50 años se puede hacer muchas menos cosas de las que se puede hacer cuando uno recién nace. Y a veces esa sensación de pérdida es la que puede traer conflictos o provocar una crisis si uno no se consigue instalar adecuadamente en el momento de la vida en el que está. Sobre esto, que seguramente merece más profundidad, volvemos apenas en instante.
Ustedes saben, amigos, que muchas veces nosotros nos apoyamos aquí en La Sed y el Agua, bueno, en compactos que tienen que ver con la realidad de lo que piensa la gente. En este caso quiero mostrarles y compartir con ustedes unas escenas de la película Nunca es tarde para amar, de Bill Duke, que de alguna forma referencia el tema que estamos abordando, que es el tema de los 50 y pico. Gentleman over there sent over this V8. Oh my God, do you know who that is? I never saw him before in my life. Saul Hyman, big in mail order. He heard you had the unveiling, so he's making his move. His move? He does it with all the widows. He tried it with me after Jake's unveiling. You're kidding. Esther, you know Rose Solomon? Yeah. He went after Rose Solomon in the cemetery. I don't believe what I'm hearing. Believe. You're a single woman now. And I am not. Lucille, please. I'm not saying she should go out with guys. Oh. All I'm saying is now, you're in the market, kid. The market? The market. And guys are going to start hitting on you. And there is nothing wrong with you getting a hold. I don't want to hear anymore. What is the matter with you? What? I'm not saying anything the rabbi didn't say. I don't remember the rabbi standing over Murray's grave saying she should get a little... He said that now is the time for you to go on with your life. Same thing. Only in your diseased mind. Could we just drop the whole thing, please? Pay any attention. Oh, okay. I'm fine. Y el doctor Flores decía antes del corte que no es lo mismo tener 50 años que las potencialidades de un bebé recién nacido. Y hablaba además de la posibilidad de vivir bien cada época de la vida instalándose. Yo le preguntaría a Pelusa si realmente eso es lo que a ti te ha sucedido, porque generalmente, exceptuándote a ti y a quienes nos acompañan y a muchas otras mujeres, se asocia a los 50 años con una disminución de la belleza femenina, por ejemplo. Para otros... ¿Está mal? Está mal, es lo que digo que son las cosas, estereotipos vitales. ¿Por qué todo tiene que pasar de acuerdo con la última novela que leímos? No es así. Pueden pasar cosas, yo estoy seguro que a Pelusa le pasan cosas brutales en esta época y otras terríficas, ¿no? Como a todos, pero ¿y por qué? Claro, él marca una cosa, hay un cansancio físico, sin duda. La célula sabe, por más linda que estés, la edad que tienen. Por supuesto. Y aunque te haya agarrado Pitangui y compañía. ¿Sí? A ver. Pero también ha habido un gran cambio en lo que eran los 50 años hace 100 años a lo que son los 50 años ahora. Hay que ver la foto. Hay que ver las fotos. Sí, Una no mujer de solamente 50 hace años, 100 años, hace 20 o 30 Sí. años. Ha ido todo muy rápido, ¿no? Ha cambiado todo. especialmente para las mujeres. Sí, señor. Es que se les ha prolongado la juventud, es una realidad, no hay más que verlo. Las mujeres que se casaban antes, que tenían hijos antes, que se desgastaban antes, a los 40 y largos o 50 años muchas veces eran poco menos que personas de edad avanzada. Claro. Y eso hoy la realidad no es así, se ha extendido la juventud. No tenés más que leer Doña Rosita de Lorca, que tiene 15 años cuando el novio se va, tiene 25 años cuando ya todas se están casando, sus amigas y qué sé yo, y a los 45 años está terminada y tiene 45 años y es una vieja, ¿no? Y yo podía agregar que conozco a Pelusa desde los 15 años, que está tan linda como tenía 15 años, así que creo que es un tema... Y lo único que perdió fue la vista. Los lentes le quedan muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Yo pienso que va mucho por lo de adentro. A eso quería llegar, ¿no? Va mucho por lo de adentro. Yo tengo una amiga que un día me dijo, hay una etnia japonesa, que yo se lo dije el otro día a tu hija, que dicen asobase kotoba, que quiere decir vamos a jugar a. Entonces esos japoneses, ¿Cómo es? Qué lindo, ¿no? Un buen asobase verso ese. kotoba, ellos juegan a la vida. Entonces, hasta en el momento de la muerte, el abuelito asobase kotoba va a morirse y todos se rían, porque la vida es un juego. Y si uno lo toma como tal, con respeto, por supuesto, ¿no? Como un juego, pensando que cada segundo que vivimos es el único que tenemos. Yo cuando tenía 20 años, o 25, o 18, o 30, o 38, o 43, todavía no sabía que cada segundo tac pasaba. Siempre pensaba en el antes y en el después.
Y ahora pienso en el ahora y soy muy feliz. ¿Y qué hubo para... qué cambió? Dios, ¿no? Dios, tengo una enorme fe. Hace 8 o 9 años que estoy estudiando metafísica y me he metido en un plano muy espiritual y comprendiendo lo que soy yo dentro mío, ¿no? Y bueno, eso me ha servido muchísimo, ¿no? Y bueno, y ver crecer a mis hijas, ellas me han enseñado muchísimas cosas también, ¿no? Porque muchas veces los chicos te muestran lo que realmente es la vida, ¿no? ¿Por qué te dejaste de hacer esto? ¿Dejaste de hacer esto? ¿O por qué no hiciste aquello? ¿O por qué...? No decís, pero caramba, sí, me estoy atando al hombre viejo que tengo adentro, ¿no? No tiene que cambiar todas las cosas feas y viejas que tiene Pero adentro. ese niño que uno tiene adentro, a lo que se está refiriendo un poco Pelusa, generalmente nos imprime urgencias en esta época también, o eso también será de texto. Yo que discreparía un poco con la posición de los que han hablado antes, porque creo que cada uno, en la medida que va avanzando en edad, en la parte física, diría que cada uno, yo me siento por lo menos cada vez mejor, aunque parezca un contrasentido. Digo, porque hay que mirar lo que está pasando, como decía Pelusa, de hoy para adelante. Digo, creo que un progreso de esta generación, de lo que estamos viviendo en esta época, es que, a diferencia de lo que hacían antes, que lo sentimos los más antiguos, en la actualidad nosotros estamos viviendo en 1996, creo que lo que pasó ya ha sido un tiempo, y lo que estamos viviendo nos ha servido en la actualidad para haber tenido como una buena experiencia lo pasado y tratar de aplicar todo lo bueno que hemos tenido en la vida. ¿En algún momento sentiste que la vida se te terminaba? Yo diría que para mí me siento como si todos los días estoy empezando la vida. Y es por eso que me mantengo de alguna manera latente de todas las inquietudes de los jóvenes. Por razones personales convivo con mayoría de jóvenes. En mi empresa son 8 o 9 personas, que el único viejo soy yo. Todos tienen 24 o 25 años. Después la sexóloga o el doctor Flores dirán que habrá qué causa es eso. Pero digo, me siento muy cómodo, porque yo pienso que estoy viviendo hoy para mañana, mañana para pasado. No he mirado nunca, y lo que he mirado es solamente para tratar de corregir si es que... Pero no pienso que me haya equivocado tampoco antes. Vale decir de que la vida es hoy, siempre para adelante, y no hay ninguna rémora, y diría que mi madurez, no sé si la voy a alcanzar alguna vez, pero me sentí mucho más maduro después de los 50, de los 55 años que cuando yo tenía 20, eso es lógico. Pero además creo que apliqué la madurez a poder vivir mejor. Y es por eso que creo que no, el pasado existe, incluso físicamente diría que mis rendimientos atléticos son mejores hoy, aunque parezca mentira, y eso que practiqué deporte desde muy chico, me ha gustado, nunca fui muy bueno, eso es evidente, pero mantuve esa mediocridad y la mejoré. Eso ayuda. Eso es bastante peyorativo, Yo creo ¿no? que aferrarse a sistemas anteriores o antiguos no conduce a nada, es negativo. Creo que hay que tomar la vida siempre de forma positiva y siempre hacia adelante. ¿Y ¿vale? por qué la gente...? ¿Pero por qué dijiste que estabas en contra de lo del doctor y lo No, que yo había dicho? Porque No, estábamos en en esa contra, misma digo, base. que yo no sentí ningún desmejoramiento, ni físico ni mental, Sí, sino que estamos iguales, estamos en el diría mismo que me plano. siento cada vez mejor. Pero estamos Sí, esa en el es la mismo palabra, plano. por eso. Sí. No siento que una edad determinada me haya Sí, me parece, ¿no? cortado o me haya alentado a no hacer cosas, al revés. Creo que además, a medida que las puedo seguir haciendo, me siento todavía más triunfante o más positivo respecto a mi gestión empresarial y personal. Vale decir, de que la edad, lo dije en la frase primera, no es un reloj biológico, es un reloj biológico desde el punto de vista de la sed de identidad y desde el punto de vista de nuestra presentación, pero en la mente sigo manteniendo, si las personas además, en general, el criterio que veo es que hay personas que a medida que va pasando el tiempo van perdiendo su inteligencia y casi todas las demás van tomando, van madurando, y es lo lógico. Vale decir que a una persona medianamente inteligente la experiencia lo ayuda a hacer experiencias, a vivir mejor. Y es por eso que creo que pasando los 50, por lo menos en lo que me es personal y por lo que ustedes han comentado, vamos viviendo cada vez mejor. ¿Te quería decir algo? Sí. No, comentar que cuando yo me refería a esa vivencia de pérdida, me refería en las situaciones en las que un momento determinado de la vida se vive críticamente. Yo no creo demasiado que haya crisis
de los 40, de los 50, de los... Me parece que eso es un poco como una generalización, una uniformización que no tiene relación con la realidad. Pero el ubicarse, el instalarse en el momento biográfico por el que uno está atravesando, que supone la posibilidad de realizar una serie de, digamos, de logros, de vivencias importantes e intensos, sin añorar los que ya pasaron, cuando pasó el momento oportuno, es de alguna manera, no sé, patético el no aceptar que hay cosas que pasaron, que quedaron atrás, el tratar de prolongar en este momento lo que de repente fue apropiado en otro momento. La vida, por lo general, en mi opinión, hasta que llega la enfermedad y la decrepitud y todo esto, que es una situación diferente y aparte, que afortunadamente no es a los 50 años que ocurre, da la posibilidad al revés, de realizar probablemente cosas cada vez más profundas. En general, si una persona vive una vida bien vivida, en la medida en que empiezan a claudicar algunas de sus funcionalidades biológicas, mejora su funcionamiento psicológico, funciona su funcionamiento intelectual. Las personas perdemos neuronas bastante precozmente, pero las neuronas mejoran sus conexiones entre sí y entonces es posible seguir mejorando la funcionalidad intelectual aún en etapas avanzadas de la vida. Y Carlitos, sin ir muy lejos, tú tuviste experiencias muy duras en tu vida. Sí, muy duras. Y hoy estamos tan joven como lo conocí hace 30 años, sí, a Carlitos, con la cual convivimos un mundo de muchos meses, mucho tiempo he estado de coma, no me acuerdo cuánto tiempo. Como 2 meses. Como 2 meses, ¿no? Como 2 meses. De los cuales no recuerdo nada, ¿no? Sí, flashes tengo de cosas que decía, pero me doy cuenta hoy, y me acuerdo de lo que decía, pero pensaba que estaba en París, no había elegido más lugar para comer. Invitaba a la gente que venía a verme a comer de noche a lugares muy lindos. ¿Te veías con Billy Bardotti? No, es muy vieja. Hasta para estar enfermo, Carlos, elige los momentos. Y además tenés un hijo chiquito que aparece, tu primer hijo. De 3 años y medio, y una cosa motivadora enormemente, ¿no? Claro. Es decir, que creo que... También está cada uno hablando desde su historia personal, claro, que quiero entonces de alguna forma... La gente dice, cuando son abuelos, ¿verdad? Dice, yo estoy disfrutando a mi nieto lo que no disfruté a mi hijo. Posiblemente lo tuvo muy joven, estaba en una lucha muy grande, estaba haciendo su futuro, estaba peleando por el acomodamiento de su familia. Y bueno, y el hijo estaba allí en la casa, pero no lo podía disfrutar. Sí, sí. En cambio, con una tranquilidad mayor, disfruta al nieto, ¿verdad? Yo tengo un hijinieto. Elvira, ¿querés decir algo? ¿No? Sí, no, acompañando un poco lo que decía el doctor Flores y también lo que habías dicho tú respecto de la inteligencia y demás, que evidentemente tiene que haber un cultivo de todos esos aspectos de la vida, ¿no? Ya sea a nivel intelectual, ya sea a nivel físico, porque podemos estar bien físicamente si cultivamos también nuestro propio cuerpo, como de nuestra propia vida sexual. Si nosotros no cultivamos y enriquecemos nuestra vida sexual, mal podemos sentirnos satisfechos o placentinos, ¿no es cierto? Entonces, y esto es parte de la creatividad, de la sensibilidad, de todos esos aspectos que nosotros tenemos que cultivar permanentemente. Volvemos apenas en instantes con estos temas que tienen que ver con, bueno, con el insight que cada uno hace de su vida hoy, valorando determinadas cosas, pero a su vez, ¿en base a qué? ¿A qué experiencias, verdad? Entre las cuales las sexuales pueden ser bien importantes. Y de esta misma película que ya compartimos una escena, vamos a ver esta Nunca es tarde para amar de Bill Duke, donde realmente nos ponemos a tono con lo que veníamos hablando y de toda la realidad sexual que también a esta edad puede vivirse intensamente. Wait, could we have the lights off? Sure. Just so you know, I've got a scar from a hysterectomy. Well, I got a bullet, entrance and exit. And gallbladder surgery. I'll see that. And raise your kidneys, don't remove it. I think that about covers it.
¿Cómo esta sociedad, me parece que a esta altura de la vida que nos está tocando vivir, el cuerpo tiene mucha importancia? Y digo, no solamente como instrumento que lo ha tenido para todas las edades biológicas, sino porque además hay una demanda de un cuerpo joven, de una actividad muy, lo marcaba Olivencia, ¿no? Hoy tengo mejores marcas que cuando joven, y le creemos, pero también hay un requerimiento social que te va llevando por esa conducta. Pero es un poco cruel, ¿eh? Claro, es cruel. Y hay un reconocimiento que lo físico también es beneficioso, digo, están las dos. Responde a la mente, tú manejás la mente, lo físico es un tema que es mucho menor frente al tema de tu propia mente. Lo que pasa también yo puedo bailar más tiempo de repente que bailaba cuando era joven, porque la mente, digo, de alguna manera es como una superación de tu propiedad o un esfuerzo físico. Manejando tu mente de forma inteligente, es muy posible que pueda llegar al mismo o mejor rendimiento que el joven, donde no aprovechaba la experiencia que fuiste tomando en el tiempo. Sí, señor. Marta, estás calladita. El tema de la sexualidad y los 50 y pico, ¿te parece que es para hacer un balance? ¿Te parece que es simplemente una continuidad? Bueno, no creo que sean tiempos de balances. Creo que los balances es algo que los seres humanos, o de hecho yo voy haciendo en el diario vivir. Considero que todos vamos cambiando pieles a medida que van transcurriendo los años. De hecho, yo he cambiado muchas veces mi piel. Nos vamos liberando de determinadas obligaciones o determinadas reglas, nos vamos flexibilizando más en cuanto a lo que se refiere a las cosas diarias del diario vivir. Nos vamos aceptando más como somos, a lo mejor con la cicatriz que tiene la señora, pero a lo mejor le toca un candidato que está con ella que es corto de vista y no se la ve. Lo importante es buscar eso, no buscar uno de 30 que le esté mirando si mide 60, 90 o 90, 60, 90. Entonces, en definitiva, creo que a medida que va transcurriendo la vida es que vamos, como digo, cambiando pieles. Y en ese cambio llegamos a los 40, coincido con el doctor, llegamos a los 50 y vamos a llegar a los 60. Yo puse que es una fantástica edad para divertirse. Y yo creo que sí, yo he construido mis 49 años anteriores de forma tal para llegar a los 50 años y divertirme por 30 o 40 años más. Ya las cosas que me limitaban ya no forman parte del aquí y del ahora. No tengo que dar cuentas a nadie. He dejado atrás determinadas normas de valor, determinados prejuicios que venían muy férreos a la educación. He empezado a transitar mi propio camino sola, como lo hacemos cada uno de nosotros. Y bueno, y hoy vivo los 50 años con una euforia brutal porque me encuentro en el momento mejor para hacer lo que yo quiero, disfrutar de cada momento, darle realmente el valor que tienen las cosas que me acompañan todos los días, proyectarme también para los próximos 10 o 15 años, y entonces a lo mejor yo ya tengo mi proyecto de los 60, y ya sé que cuando tenga mi nieto unos 10 años yo voy a ser la que lo voy a llevar de viaje, y me pondré un sombrero con flores como las americanas, y una cámara de fotos y unas bermudas, y voy a sacar de los 60 años la maravillosa oportunidad de poder tener la posibilidad de ir con mi hijo o con mi nieto de viaje, y trabajo hoy para generar los recursos para poderlo hacer a los 60 años. Como la visualización de metas y caminar hacia ellas. Exactamente, creo que se trata todo el tiempo de un tema de visualización. Yo trabajo mucho sobre eso también. Soy esencialmente una esotérica y bueno, y además quiero quemar cosas de esta vida, si la próxima me toca un poco más liviana, ¿no? Y me empiezo a divertir a los 50 y no a los 40 y no a los 50, que es una buena cosa. Perdón, doctor. Perdón. Las miles de la vida. Sara, para ti, ¿cómo ha sido? Bueno, yo no puedo hablar así en forma general como yo puedo hablar solamente de mi vivencia. Y a mí me tiene realmente sorprendida y fascinada que los 50 puedan ser tan, pero tan maravillosos.
yo no he sentido, he tenido una vida con sus complicaciones, como todo el mundo, me imagino. Pero o yo soy una afortunada de la vida o realmente a mí me parece que todos los días me sorprende una felicidad diferente. Recién cuando ella hablaba, me hace acordar, yo tengo una nieta divina que tiene 1 año. Estoy absolutamente fascinada y ya tenemos un proyecto de viajar juntas. Es decir, ya estamos haciendo nuestros planes para viajar juntas. Ella no lo sabe, pero de alguna forma yo lo sé. Y tengo como eso. Y yo hablaba hoy con una amiga y le decía que una de las grandes cosas que yo espero de la vida es poder tener una relación con ese ser humano, pero no es una relación realmente humana. Y no es porque quemar cuestiones generacionales. Y eso me ha llevado también a un replanteo de por qué uno se siente tan bien así, porque en realidad digo como que culturalmente, o sea, llegan los 50, ¿y qué te va a pasar? Y no sé qué, ¿no? Y a mí me tiene sorprendida de que a mí me parece divino tener 50 años. Ahora, capaz que tal vez sea una deformación personal, pues yo me acuerdo cuando una sobrina que tenía 18 me preguntó cómo es tener 30, y digo, tan divino, mucho mejor que tener 25. Y ahora si me dicen cómo es tener 50, yo digo que para mí tal vez es la etapa más plena. Es cierto, tengo 4 hijos maravillosos y una profesión que me mantiene en contacto siempre con gente muy joven y que me compromete a una energía vital constante y a un replanteo constante de mi situación vital, ¿no? Pero me parece que hay una cuestión cultural de que, por ejemplo, uno dice, yo voy a ser abuela y mi hija me dice, mamá, ¿le pusiste los pañales al revés? Yo me divierto, ¿qué me importa si el elefante está para adelante o para atrás? Yo estoy para eso y no me importa si lo pongo bien o mal, ¿no? En cuanto a eso es estupendo, pero en cuanto a que uno se siente también cada vez mejor físicamente y psicológicamente, ¿no? Eso es muy importante también. Yo me pregunto si ahora, a esta altura de los acontecimientos, si la gente está pensando, o hicieron un lavado de cerebro, o todos están mintiendo. Somos una maravilla. O realmente se puede, o la otra, ¿no? O realmente se puede. Entonces yo le daría la palabra a ellos, a ver qué es lo que ellos ven con... Claro, yo escuchando los testimonios tan ricos, tan interesantes, pensaba que cuando nosotros estamos hablando de 50 años o 50 y pico, tanto sea de mujeres o de varones, ¿de qué mujeres estamos hablando? ¿De qué sociedad? ¿De qué nivel socioeconómico? ¿En qué estado civil o en qué relaciones de tipo familiar? ¿De qué mujer, de qué varón estamos hablando? Porque... Tú conoces bastante de otras realidades. Bueno, no sé si bastante, pero conozco algo, ¿no? Te he conocido trabajando. Y por ejemplo, cuando tú mencionaste, y alguna de las otras personas de acá del panel también mencionó el tema del cuerpo, hay mujeres que recién a los 50 años empiezan a descubrir su cuerpo. Porque, y todavía, ahora, no estoy hablando de cosas que pasaron antes, y empiezan recién a descubrir su cuerpo porque, bueno, porque tienen la posibilidad de pronto de participar de un taller vivencial, de un encuentro, donde sea, en un lugar determinado, en un barrio, que eso se está haciendo desde el movimiento de mujeres, y muchas tienen la oportunidad de participar y de entrar a hablar por primera vez de su sexualidad, de algo que nunca había tenido oportunidad de hablar. Porque tú lo dijiste, Raquel, al principio, o lo preguntaste, creo, si estos problemas, si estas dificultades que pueden aparecer en la propia pareja se comunican, se hablan, se transmiten, y no todos los problemas se hablan. La mayoría de las dificultades justamente están centradas en la comunicación, en la falta de comunicación. Y esa falta de comunicación tiene como raíz seguro, sin duda, desde mi perspectiva, en una ambigüedad educativa muy grande que hemos tenido. Hemos sido educadas con prejuicios muy grandes que algunas hemos tenido la suerte de irlos superando en el camino. Pero ¿cómo nos educaron? ¿Cómo se educaron nuestras abuelas?
¿Cómo se educaron ellas y cómo educaron a sus propios hijos también? Porque acá todavía no hablamos del tema de los varones en sus comportamientos, en su relación con las mujeres mayores, con sus compañeras, con mujeres más jóvenes, no hablamos de eso todavía, ¿no? Y eso tiene que ver también con los 50. Pero si vivimos, por eso yo siempre hablo de conflictos que se dan porque estamos educados de una forma y estamos viendo en otra. Eso que tú decías hace un momento de lo que la propuesta juvenil, por ejemplo, del cuerpo juvenil, de la mujer, del hombre. Y esa mujer que se educó con tantos prejuicios, ¿cómo puede salir de esa situación conflictiva y cómo puede adecuarse y acomodarse a una sociedad mucho más abierta, mucho más flexible, donde, bueno, estamos bombardeados todo el tiempo por cuestiones tremendamente fuertes, digamos, desde el punto de vista de los avances de la vida, de los avances de la sexualidad, de las propuestas a nivel sexual, por ejemplo, y ahí entonces nos tenemos que preguntar, ¿todas las mujeres estamos a los 50 viviendo una etapa sensacional de la vida? ¿A todas nos va bárbaro? ¿O habemos mujeres que estamos recién descubriendo el mundo? Tal vez tengamos por delante cosas muy hermosas para vivir, pero siempre y cuando podamos superar, digamos, esas situaciones de conflictos que nos crea una sociedad muy ambigua. Claro, y una sociedad que ha visto irrumpir e instalarse estas mujeres y tantas otras, que están ocupando lugares de trabajo y haciendo toda una historia, con su propia historia de vida, y entonces cómo recibe el hombre, ¿verdad?, desde los 50 años, todas las nuevas, ¿verdad?, nuevos elementos que tiene la mujer. La mujer antes en la casa se casaba para toda la vida, hoy es otra historia, ¿verdad? La mujer. Profesión labores. Profesión labores. Que aceptaba, ¿verdad? De sus labores de su sexo. Sí, claro. Por eso digo, no sé, cómo... ¿Habrá algún hombre con profesión labores? No. Yo creo que no. Ay, sí, profesión labores, pero no se ponen. No se ponen, pero... Yo creo que hay muchos hombres que están haciendo cambios. No solamente, como dice Gomenzoro, cambios de reciclaje, sino cambios realmente de acompañamiento sentido desde adentro a toda esta propuesta que las mujeres han modificado, ¿no? Que han modificado una realidad, ¿verdad? No sé si están de acuerdo, doctor. No tiene por qué estarlo, digo, simplemente es un comentario. No, en relación con alguna de las ideas que recién mencionaba, también usted, Raquel, el tema de la sexualidad a los 50 años. Me parece que hay que tener cuidado de que no quede como algo desprendido del resto de la realidad de la vida de la persona en ese momento o en cualquier otro momento. Porque la sexualidad es un comportamiento, una conducta que tiene que ver con el resto de la vida de una persona en cualquier momento de su existencia. Es lo que yo hablaba o trataba de transmitir hoy cuando hablaba de la idea de instalación. Usted decía esta crisis que a veces tienen los hombres, cincuentones, de probarse de algún modo con un cambio de pareja, conquistando a una chica más joven o cosas por el estilo. Bueno, eso es una flagrante señal de incapacidad de instalarse en el momento de la vida en el que se está. Sin meterme en las situaciones particulares, en lo que en realidad lo que importa hablar es de sentimientos, de amor, de la posibilidad de sentir amor o no, de enamorarse o de seguir enamorado de una persona determinada. La sexualidad, como todo el resto de los comportamientos humanos, solamente sirven para que una persona se realice si está, digamos, contagiada, está atada a la responsabilidad. Porque las personas somos responsables de lo que hacemos en todos los planos. Entonces, también en el plano de la sexualidad, la única forma de tener una sexualidad plena es cuando la conseguimos atar con la responsabilidad. A veces se tiende a ver la sexualidad como una especie de actividad fisiológica o gimnástico-fisiológica, ¿no? Donde pueden existir algunos tipos de proezas que se podrán realizar y medir cuantitativamente más o menos. Y eso me parece que es como toda una perspectiva fraccionada de las personas que en definitiva ejercemos la sexualidad o cualquier otro comportamiento.
Yo tengo entendido, no sé, pero mientras la mujer a esta altura de la vida que estamos hoy analizando está pasando la menopausia o está en el periodo posmenopáusico, al hombre le suceden otras cosas que tienen que ver también con su sexualidad, que tienen que ver también con su sensibilidad, y de eso quiero preguntar, no sé, varias veces han sacado el tema para afuera, pero vamos a ver si esta vez aceptan. Ya volvemos, amigos. Sí, hablando del tema de los 50 y pico, de los cambios que acontecen simultáneamente a esta década y cómo eso puede condicionar la sexualidad de hombres y mujeres, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que de mujeres hemos hablado algo y se ha hablado anteriormente en otros programas, ¿no? Probablemente haya que hablar de los varones. Y yo no solamente quisiera hablar como experta o como especialista en el tema, sino también sería importante que los varones que están acá presentes en el panel pudieran hablar de lo que sienten, sí, ¿no? En cierto modo, ¿no? No es cuestión de exhibirse en tu programa, pero por lo menos tampoco nos vamos a hurtar, ¿no? El problema, Olivencia lo decía también y lo dijo también el doctor, están los fantasmas, los estereotipos, que a determinada edad el hombre decae sexualmente, bueno, y está lo que dijo, pero decae, ¿qué son? Competencias, hay que hacer marcas y utilizar escenografías distintas, artefactos, ¿qué es esto? Como la propia vida va llevando a ese proceso que yo decía al principio, de que uno va disfrutando y se va haciendo selectivo naturalmente, debe encontrar en la sexualidad también más naturalmente la forma de sentirse muy bien. Y yo creo que la responsabilidad que el doctor, cuando alude a responsabilidad, alude a una responsabilidad afectiva, real. Porque si un hombre no quiere a nadie, no tiene una persona con quien está enamorado, o en el último de los casos convive con felicidad, con plenitud al lado de esa persona, lo que pueda hacer fuera de su casa sexualmente, no creo que sirva como para un comentario también de decir, esto, no, son hechos que no se pueden de ninguna manera revisar. No es lo que estamos hablando del general, de la generalidad de la gente. Tenemos que hablar de cosas naturales, vamos a decir, o lo que pretendemos ¿verdad? Miguel, tú querías decir algo. Sí. Tratando de sintetizar el tema, es que nosotros después de los 50 tenemos mucho más desarrollado el sentido de la razón. Y ese mismo sentido de la razón es el que nos va a llevar a hacer las cosas cada vez mejor, en todos los campos, tanto sea en el sexual, por supuesto, como en la vida afectiva, como en la vida diaria. Nos va perfeccionando. Yo diría que la mente es el que nos está rigiendo permanentemente y nos va llevando a que todos esos campos que abarcamos en nuestra vida se desarrollen con más normalidad y mejor aprovechados. Yo tenía entendido que hay una mayor sensibilidad del hombre a nivel corporal, que ya no hay un rendimiento, por decirlo así, desde el punto de vista sexual, solamente, digamos, por el hecho mismo de mantener sexo, sino que había modificaciones. No sé si estoy equivocada. Implica otras cosas, ¿no? Claro. Una sexualidad compartida puede ser riquísima, ¿no? Y puede ser alimentada y cultivada. Y puede ser una excelente sexualidad desde el punto de vista general, no solamente genital, no estoy hablando de genitalidad. Pero también puede transformarse en una rutina, ¿no? Muy tediosa, sobre todo cuando no hay ese componente al que yo me refería, de enriquecimiento y de introducción de otros elementos, entre otros las caricias, por ejemplo, el sentirse piel a piel, que en otras etapas de la vida, en otras edades del varón, y en este caso hablo del varón, ciertas urgencias le impide al varón disfrutar a eso me refiero, del erotismo. Me está dando razón de que en la medida que pasa el tiempo... Pero eso no es solamente el razonamiento, o es el estar dispuesto a sentir. Esa es la experiencia la que te va llevando a vivir de mejor manera
todos esos tiempos que Claro. los viviste A disfrutar de otra apresuradamente forma, en la decís. juventud, Sí. los disfrutaste. Pero se hablan de y se ejemplos disfruta que no mucho son mejor. varios, Olivencia. Por el ejemplo ese de que el hombre a los 50 años ya deja a la mujer y va a conseguir a la chica joven. Le pasará a mucha gente, puede ser. Pero la mayoría de esas personas, si se escarba un poco en ellos, son hombres frustrados. No han vivido su primera no infancia, vivieron ¿no? una juventud bastante organizada, se desubicaron tardíamente. Y esa gente también, esas mismas actitudes las tienen los negocios, con los amigos, pagan derecho de piso muy tarde. Bueno, pero no son la mayoría. Como yo no creo que la mayoría de la gente sea mala, la mayoría de la gente es buena. Bueno, Por eso- ahí ya podemos Sí, empezar. pero allí hay como un invento cultural que es la etapa de las lolitas. Hoy alguien Claro. decía, La lo que pasa es que como lolitocracia. tú decías, como no tengo memoria para atrás, no puedo opinar de cosas para atrás al principio del programa, decías, ¿no? Porque no crecí suficiente, no tengo historia vital. Y yo creo que el invento social, cultural, como quieran llamarle, de las lolitas, no tiene un paralelo en los lolitos, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿a quién, No, ahí ¿a quién es que se se ven remite? menos. ¿A Se quién ven se menos. remite? No nos Se entrevistan remite a las hombres o revistas a los mujeres. lolitos. Exacto. Bueno, pero cuando se inventaron, ¿a quién se iban a remitir? ¿A hombres como mayores? Ahora, a mí me parece que de todo esto, y ya te dejo, Raquel, no es un tema de que no nos podemos olvidar. Yo comparto completamente el tema de la sexualidad, pero a mí no me parece una cosa tan particularísima, porque a mí me parece que todos somos un complejo biopsicosocial, ¿no? Y que somos eso, entonces no podemos hacer un apartado tan aparte supuesto, claro. del tema de sexualidad. Me parece Sí, que está muy bien, está ¿no? muy bien. Hay que Enseguida- encajonarlo con las demás cosas. Exacto. Vamos, amigos, a compartir qué piensa la gente en la vía pública sobre las vivencias de los 50 y pico. ¿Cómo te imaginás que vas a hacer a los 50 y pico? Y una persona que va a tener ambiciones todavía de seguir viviendo y que no se va a quedar atrás por nada, porque ser viejo no quiere decir que no tenés ganas de seguir viviendo y seguir haciendo cosas que podés hacer cuando sos joven, ¿no? La gente de 50 y pico es igual a lo que fue siempre. Pienso que la edad no... si la vida ha sido fértil y positiva, sigue creciendo. Yo tengo más de esa edad y estoy trabajando y pienso seguir hasta que Dios quiera. No importa la edad, no hay edad para amarte. Es como uno se sienta por dentro. Si uno se siente joven siempre puede aparentar o tener 100 años y ser joven por dentro. La edad con sentirse bien no tiene nada que ver. Porque hay personas que de determinada edad se sienten viejos y yo con 69 años creo que soy un hombre joven. Creo que la gente es joven y es vieja. Se puede ser muy viejo a los 12 años y muy joven a los 80. Tengo 51 años y me siento como que tuviera los 18 con la diferencia de edad. Yo ya pasé hace rato los 50 y pico. No sé, siempre empiezo. Creo que crecer es lo fundamental, madurar, crecer. El día que se termine la lógica se acabó el mundo. La lógica impera. Tú a los 54, 55, 60 tenés una expectativa de vida distinta a cuando tenías 30. Y eso hace que nos digan más conservadores. No es que seamos más conservadores, vemos más la realidad. Es un tema que de repente lo estás pensando, el de la soledad. Yo pienso que, ¿por qué no las mujeres? Es distinta la adultez del hombre que la de la mujer. Pero no por una tontería, sino por un sistema más que nada. No por un problema personal, sino por un sistema. Si tenés muchos temores, se te hace un poco difícil la cosa. Creo que a veces las mujeres, eso que se habla del nido vacío, que yo no sé lo que fue, se me fueron mis 9 hijos y yo, chocha. No sé, pienso que el problema es lamentablemente, para muchas mujeres, que el único protagonismo es hacerles milanesas a los hijos y lavarles la ropa. Entonces, como se fue eso y se sienten totalmente inútiles, inoperantes, entonces ahí están los problemas. Y además que se olvidaron de una parte importante de la vida, que es cultivarse a sí mismo. Entonces el problema no es envejecer, es crecer. Te puedo decir que todo es muy bello, que la vida es encantadora, que hay que saberle sacar el jugo de todos los ángulos. No hay ningún secreto, hay que vivir claramente la vida, creo que la luz del día. Lo peor es quedarse quieto porque se va anquilosando y entonces la vejez viene más rápido y le vienen complicaciones de la salud, ¿no?
Le digo porque gracias a Dios yo no tengo ningún problema por ahora y ya hace rato que pasé el medio siglo. Tengo 69 y el trabajo es la virtud de poder llegar físicamente y con un espíritu. Vivir tranquilo, dormir las horas que se tengan que dormir y hacer lo que la edad le reclame a uno que tiene que hacer. Ese es el secreto. Admiro a las chicas muy jóvenes, pero ellas me admiran a mí. Me dice, yo cuando quiero ser vieja quiero ser como tú, Celeste. Me llamo Celeste. Y le digo, bueno, mira, no es cuestión nada más que de proponérselo, porque tú eliges el camino que quieres recorrer y ese es el camino que vas a recorrer. No hay flores en todos los jardines, hay que regar las plantas para cosechar las flores. Y esa es un poco la lección que nos da la lección que nos da la gente. Olivencia decía, nos vamos nosotros y que venga la gente a opinar. Una señora que dijo en el gorro amarillo que expresó hay que crecer. Creo que es el fundamento de todo esto, hay que seguir creciendo. Claro. Marcó varias cosas, ¿no? Maravilla. Los caminos que uno se proponga recorrer serán esos los caminos. Después de eso que tú contaste, que me pasó a mí, mucha gente me preguntó si había tenido un cambio profundo. Sí. Y me di cuenta que contestaba casi siempre lo mismo. Entonces decía que había revalorizado cosas. Y la gente cree que revalorizar es ir hacia arriba, darle valor a cosas nuevas o a cosas que tenías, valorarlas más. Y me di cuenta que revalorizar también es entrar a bajar valores de una cantidad de cosas. Y ahí encontré una cantidad de equilibrios también, que me nacieron espontáneamente. También. No fue que yo dije volitivamente, ahora voy a tener que hacer una... Entonces puse nombres de gente o cosas que pasaban y le puse calificaciones del 1 al 10. Claro. Pero revalorizar también es bueno para sentirse con 50 o más cuando surge. Un poco lo que decía el doctor. Pero ojo, revalorizar es también sacarle valor a cosas que habíamos sobrevalorado. Vieron que la gente habla ahí de expectativas de vida, habla de la soledad, los logros profesionales, la depresión. Son todos temas muy fuertes que me parece que tendríamos, no sé si ustedes quieren, pero revisarlos rápidamente, ¿no? Tú hablabas recién de que empezaste a vivir, me decías en el corte, a los 43, 45 años. ¿Cómo se puede empezar a vivir? Y bueno, cuando yo me divorcié por segunda vez, realmente yo sentí lo que era la libertad. Estaba con mis dos chiquitas, porque una era muy chiquita y la otra tenía 12 años, 13 años. Y yo siempre había pasado de la casa de mi papá y mi mamá a un marido, y de un marido a la casa de mi papá y mi mamá, y después de la casa de mi papá y mi mamá a otro marido, y después me encontré sola con las chicas. Y entonces realmente me sentí tan bien, o sea, me sentí por supuesto con todo el duelo que tú tenés que hacer cuando se termina una relación que pensaste que iba a ser para toda la vida y romper un hogar y todo lo demás, pero me sentí tan bien el que no tenía que rendirle cuentas a nadie y que tenía que rendirme a mí, que empecé a crecer yo, conmigo, me empecé a retroalimentar yo en el camino de mi vida y empecé realmente, yo me empecé a sentir mujer alrededor de los 45 años, yo no viví ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40 lo que viví a los 45 años. Doctor Flores, ¿usted quería decir algo? Creo que un poco lo que dice Pelusa y tiene que ver con lo que decían algunas de las personas que eran entrevistadas. Varias personas decían, yo me sigo sintiendo joven, tengo 50 y pico y me sigo sintiendo joven. Y usan la palabra juventud como sinónimo de sentirse bien. Sí, tal cual. Pero no hace falta ser joven para sentirse bien. Uno puede sentirse bien en cualquier etapa de la vida, en cualquier momento de la vida, salvo cuando hay condiciones que se lo impiden. En el caso de una enfermedad penosa o dolorosa, en fin. La juventud no es un sinónimo de bienestar, aunque es más probable. Y me parece que también lo que se veía en lo que allí decían es que, en definitiva, como la vida es, en cierto modo, un hecho bastante enigmático y misterioso, solamente se la puede entender a la luz de la revisión global de lo que es vivir y del desenlace que tiene la vida. En la vida hay etapas y todos sabemos que un día vamos a morir, y en cada etapa la vida, en parte, para vivirla plenamente, uno no debe perder en cuenta que todas esas etapas, incluido el desenlace, le dan, si se quiere, lo que vale la pena de la estructura misma de la vida, el sentido de la vida, exactamente.
Hay un tema que me parece bien importante lo que dice él, que de pronto va de mano de las depresiones que muchas veces por esta carga cultural y social, muchos de los que atraviesan estos años sienten, porque además hoy en día es muy difícil que hombres y mujeres de 50 años o de más de 50 años consigan reciclarse rápidamente y encontrar trabajo. De pronto hay un potencial enorme. Cada vez que yo trato el tema del trabajo juvenil, vienen muchos adultos mayores y jóvenes, ¿no? Y me dicen, bueno, pero ¿y cuándo se va a ocupar de nuestra realidad? Que es tan fuerte como la sensación de no encontrar solución y caminos viables a los jóvenes. Los logros profesionales, Marta, muchas veces hacen que ustedes hoy desde allí nos estén contando que se sienten plenas. Y nosotros festejamos y nos parece maravilloso, pero seguramente no todo el mundo puede decir lo mismo. No, me imagino que no. Pero yo creo que la plenitud es un estado del ser de vuelta, que uno puede sentirse pleno en una tarea doméstica, puede sentirse pleno en la tarea profesional, puede sentirse pleno ganando dinero, puede sentirse pleno enriqueciéndose, culturalmente, espiritualmente. Cualquiera de los estados pasa por dar bastante trabajo, ¿no? En cada uno de los seres humanos, cualquiera sea el nivel socioeconómico, ya que la sexóloga usó un término de marketing típico. Creo que lo importante es trabajar mucho la aceptación y la plenitud, ¿no? Yo escuchaba, y me gustaría dejar como aporte a las entrevistas que ustedes hicieron en la calle, me parecieron alucinantes, pero fundamentalmente el síndrome del nido vacío, yo no lo viví a los 50, yo lo viví a los 40, cuando después que mi hijo se va a estudiar a la Argentina, yo me quedo sola y pierde sentido todo un esfuerzo que Carlitos conoce muy bien. Me casé muy joven, me divorcié muy joven y me dediqué a mi hijo y bueno, y yo el síndrome no lo sentía a los 50. Lo que hice fue construir sobre esa crisis que se me presentó a los 40 años, que era de vuelta muy movilizadora para mi edad, fue construir a ver qué podía hacer yo de positivo para transformar una adversidad en una ventaja competitiva. Y creo que en todos los órdenes es así, pero creo que el estado profesional, de realización profesional, a veces confieso que parece que estuviera reservada para algunas personas. Yo creo que ser feliz es una cosa que todos estamos habilitados para hacerlo, en cualquier lugar. Lo que hay que buscar es por qué lados uno puede ser feliz, qué es lo que con qué uno puede disfrutar más de esas cosas, y dejar de costado esas cosas que uno hace por obligación, o porque a uno se siente que le obligan, y hacer lo que uno realmente siente, ¿no? Pienso, pero eso lo viví a los 40 también. Claro, claro. Volvemos apenas en instantes, amigos. Volvemos, amigos, tratando el tema de los 50 y pico, y empezamos por Sara. Uno de los temas que está muy pegado a esta idea cultural que tenemos de los 50 y pico, cuando se hace el balance, cuando mucha gente se deprime, mucha gente está sola, o sea, su vida se ha marcado por estar sola, y tú hablabas un poquito de la soledad, ¿no? Claro, yo sufrí un poquito lo del nido vacío por 4, y entonces pienso que a uno le cuesta mucho separarse de eso cultural, ¿no? De que estar solo es algo trágico. Uno tiene que llegar vivencialmente a entender que uno puede disfrutar realmente estando solo, ¿no? Pero es un poco también lo que decía Marta, que a mí una persona muy querida me decía siempre, vos no te olvides que desde que vos nacés, vos sos el arquitecto de tu propio destino. Y yo creo que cuando uno asume eso, asume el estar bien con uno mismo y el decir, yo hoy y ahora soy feliz y puedo serlo. Me parece que es eso, la riqueza de esta edad, ¿no? Claro. Marta, también muchas veces las parejas en esa época de los 50 y pico, de pronto a ustedes les pasó antes o no les pasó nunca, pero en tu caso creo que sí, aflora en las parejas crisis que
que de pronto vienen soslayándose porque había que criar los hijos, porque después era el trabajo, porque después era la conquista material de aquello. Y de pronto quedan un poco solos como cuando se van los hijos. Claro. Y bueno, allí la crisis de la pareja, que no es un tema que viene asociada necesariamente a los 50, es que se dan otras condicionantes y se quedan solos, uno frente al otro, ¿no? Ahí... Bueno... Se opta, ¿no? Ahí se opta, ¿no? A lo mejor voy a decir algo que voy a revolucionar de vuelta al doctor y al resto de las personas, pero bueno, qué pena que se haya perdido tanto tiempo en sostener algo que no funcionaba, ¿no? Porque en definitiva, esas dos personas que se quedan solas, si no tienen nada que decirse, porque si no tienen nada que compartir, si no tienen nada que... van a tener, por cierto, una muy mala calidad de vida en el futuro. Y es una pena que no hayan hablado de eso, a lo mejor, antes de que el hogar se quedara vacío. Pero me gustaría dejarte, como yo sé que nos quedan pocos minutos, me gustaría hablarle, a lo mejor, a alguna generación, que es la que no hemos tratado ahora, ¿no? Que es la generación de los jóvenes. Yo trabajo en un lugar donde las dos personas mayores es el gerente general y luego soy yo. Después son toda gente joven. Y hoy curiosamente hablaba con una de mis asistentes que tiene 30 años y le decía, por favor, descubrí qué es lo que te gusta hacer. Descubrí qué es lo que te gusta hacer y disfrútalo y dedícate a eso y entonces vas a ver que vas a tener adentro de tu pecho una llama de pasión que vas a tener siempre encendida, que te va a permitir caminar, disfrutar de un amanecer, de tu rol de pareja, de tu rol sexual, de tu rol de madre, todo con ese fervor que es como es realmente eso, claro. ¿No? Ahora, lo que te preguntaría, si se diera a los 50, habría tiempo también. Pero por supuesto, es que se da. De hecho, si se te dio a los 30, se te dio a los 40, claro. Sigue viva a los 50. Yo tengo un tío mío que tiene más de 85 años, que tiene esa llama todavía. ¿Miguel? Bueno, yo creo que expuse un poco de que el ser humano se va revalorizando diariamente. Aplica su... Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, como decía Carlos. Sí, digo, y está en la actitud inteligente de cada uno de nosotros ir renovando nuestras experiencias siempre en favor de mejorar nuestra propia vida. Creo que hay que... hemos podido cambiar de repente de vestimenta, no nos vamos a vestir de repente con vaqueros, aunque sí también lo hacemos. Digo, tendremos un aspecto a veces más formal, pero en definitiva la convivencia se va a dar con los jóvenes. Yo en ese sentido de alguna manera valoro mucho mi relación diaria con mi hijo mayor, que de alguna manera además me va revalorizando las cosas que ellos viven y uno se va actualizando y va tomando, yo creo que uno aprende muchísimo de la juventud, porque ha dado pasos en forma mucho más abierta y en forma mucho más progresiva que lo que hicimos nosotros. Y si nosotros escuchamos lo que la juventud y la gente que está con menor edad y la podemos aplicar dentro de nuestras posibilidades y aplicamos además, como dije antes, la mente y la razón para poder discerniendo, nosotros vamos a ir mejorando nuestra calidad de vida y no va a ser la edad un factor negativo, sino que la edad va a ser siempre un factor positivo a favor nuestro. Eso es en definitiva la aplicación de la mente en razón de la inteligencia y en razón de la vida. La vida no tiene límites de edad y se vive permanentemente. Muy bien. Pelusa, debo hacer una corrección. Pelusa no está en Decalegrón. No estoy más. No estás más en Decalegrón. Sí. Bueno, un poco el balance. Sí. Y bueno, viste que yo te dije, depende mucho de cada uno. Estoy de acuerdo prácticamente con todos los panelistas, ¿no? Hay un punto de vista, viste, de repente tú ves una copa y hay una persona que dice, uy, está medio vacía. Y hay otra persona que te dice, está medio llena. Bueno, yo pienso que si tú tenés esa posición que podés transmutar, hay una ley cósmica que es la ley de la polaridad. De este lado está la antítesis de lo que está de este lado. Y mediante otra ley, que es la ley de la vibración, vas para un lado y para el otro y tú lo podés hacer. Si acá estás positivo, si estás negativo y dijiste, yo me levanto, uy, no, y me levanté con el pie izquierdo, qué sé yo. Si tú querés cambiarlo, es tu opción, tú podés cambiarlo. Pese a que pase de todo en derredor tuyo, tú podés cambiarlo. Uno es el arquitecto de su vida, como dijiste tú. Son opciones que uno tiene. Entonces, la opción mía es de reírme mucho,
de cada vez que estoy triste, mirarme al espejo y reírme. Y si me veo de repente una arruga, me saco los lentes y me río. Si me molestan las arrugas, pero no me molestan, ¿me entendés? Y también estar cerca de mis hijas, sí, muy cerca de mis hijas. Gracias a Dios tengo una muy linda relación con ellas y con las amigas de mis hijas también. Y bueno, y ellas permanentemente me ayudan a esta actitud que tengo yo. Y es una retroalimentación también que tenemos entre ellas y yo. Yo las ayudo a ellas y ellas a mí. Carlitos. Yo te lo hago muy cortito. Voy a citar a un filósofo, Mario Moreno Cantinflas. Está muy bien. Mexicano. Con mucha honra, decía. Un hombre muy pobre, ¿verdad? Una familia de 14 hijos y llegó a ser un hombre multimillonario. No tiene, pero siempre estuvo cerca de ese personaje que él mismo creó. Y decía que el hombre cuando nace tiene dos obligaciones. La primera obligación es tratar de ser modestamente feliz. Y la segunda obligación es tratar de hacer feliz a la gente que lo rodea. Y en lo que se me ocurre en este momento, cerrando el programa, sobre lo que estábamos hablando, y en momentos cuando uno piensa más, que puede ser los 50, ya cuando a los 40 uno muchas veces hace un recogimiento, entra a pensar, es natural que le pase a la gente. Que la vida, para que continúe, necesita también una continuidad de un esfuerzo, que es el esfuerzo de vivir. Y el esfuerzo de vivir, sé que alguien me dirá, bueno, los que están hablando están todos felices, tienen un estado económico muy bueno, saldrán de allí, se suben en un auto y pueden comer lo que quieran. No pasa por acá la conversación, pasa por otros lados. El esfuerzo de vivir todos los días, que no es un esfuerzo muy grande, y que se puede dar durante el día, mientras vivís. Muy bien. Doctor, redondeando. Que yo diría que no hay una etapa de la vida mejor que otra. Que, como decía Carlos, las personas nacemos para ser felices y la posibilidad de ser felices radica en que nos instalemos adecuadamente en el momento en el que estamos viviendo. La vida consiste en una serie de trayectorias, algunas que duran más y otras que duran menos. Pero hay trayectorias que empiezan en la mitad de la vida y otras que terminan en la mitad de la vida. Entonces, registrar solamente las que terminan y no tener conciencia de las que empiezan es una forma de llegar a sentirse mal. Hay que tener, de alguna manera, la lucidez de iniciar trayectorias en el momento de los 50 años, que es el momento de la mitad de la vida adulta, porque esa es la mitad de la vida adulta. La obligación o el destino natural de las personas es la felicidad. Y yo un poco insisto en lo que decía hoy, que la clave de la felicidad es la capacidad de profundizar en los vínculos afectivos, de vivir con responsabilidad, de crecer en los amores que se han ido de alguna manera sembrando y no perder la ubicación, digamos, definitiva de que la vida tenemos que verla como un conjunto, como un total. ¿Elvira? Bueno, acá se ha hablado en distintas oportunidades del nido y del nido vacío. Una palabra que yo no termino de admitir, porque no me siento una ponedora. Yo, aunque lo usemos en sentido figurado, no me gusta usar la palabra nido vacío. Y revisando un poco cuál ha sido mi trayectoria personal y el proceso de vida que he hecho, yo he armado más de un nido. Y tengo hijos de los diferentes nidos, para seguir con el término, ¿no? Nunca los sentí vacío. Empecé y los terminé yo, porque fue una decisión personal. En mi segunda instancia de experiencia de pareja, yo a los 25 años más o menos, conocí la libertad, lo que era la libertad en la relación de dos. Y en mi tercera experiencia, que es la que todavía actualizamos, digo todavía porque uno no sabe lo que puede pasar, en principio la definitiva. Pero se tiene fe. Claro, sí, por favor. Conocí la libertad, a la libertad le agregué la responsabilidad, porque yo siento que yo era bastante irresponsable. Y eso lo hemos ido construyendo con mi compañero actual, Arnaldo, que tú lo conoces. Y de todas mis experiencias tuve hijos. O sea que tengo 5 hijos, 4 varones y una mujer, de las diferentes experiencias que he tenido. Unos se han ido a vivir al exterior,
otros están viviendo todavía acá, alguno todavía ya se va, pero yo no siento para nada la sensación de nido vacío, porque primero yo estoy construyendo con mi pareja, aunque a pesar de los años que tenemos, puedo decir a pesar, porque no me molesta decir a pesar, yo tengo 60 y él tiene 74. Seguimos construyendo como si la vida fuera eterna, ¿no es cierto? Y he empezado yo personalmente como mujer a tener un sentido de mi vida y un para qué en mi vida, y si no lo tuviera, evidentemente no lo tendría tampoco mi pareja, en la que hemos crecido juntos. Ha sido muy bueno poder contar con todos ustedes para compartir todas estas vivencias, toda esta filosofía de vida que de alguna manera flotó por aquí, sin desconocer que hay realidades desde ese otro lado que se pueden ver con ojos más pesimistas, o un sentimiento, bueno, de frustración antes de remontar las dificultades. Pero aquí, sin querer o queriendo, desde el punto de vista de lo consciente, ¿no? No hubo en nosotros la necesidad previa de decir, vamos a buscar toda gente que esté conforme como le está yendo. Simplemente surgió así y por algo surgió así. Nosotros queremos decirles que esta gente ha demostrado que se puede, porque hay historias de vida atrás que fueron jalonadas por momentos muy tristes, momentos de soledad, momentos de accidentes, momentos de compartir o estar solos, o en fin, de depresión. Todo eso hace la vida. Pero entonces lo que yo decía al principio, la vida es esa encrucijada, los 50 tal vez sean esa encrucijada, donde uno solo hace, más que crecer, que también se hace eso, es descubrir la continuidad del camino que se viene recorriendo desde hace muchas décadas atrás. Siempre hay tiempo para todo, amigos. Fíjense que Cervantes empezó a escribir El Quijote a los 60 años. Y hay una infinidad de ejemplos, como Shakespeare, como Beethoven, que escribieron obras valiosísimas recién después, pasado bastante la mitad de la vida, más allá de los 50. Creo que siempre hay tiempo. Y hay una cosa muy importante, creo que lo dijo Marta y estuvo en casi todos. El tema es fijar metas, saber descubrir realmente lo que queremos ser, no lo que quieren los demás, o la sociedad, o un imperativo cultural o social. Descubrir eso y dejarnos fluir. Eso es apenas lo que podemos sintetizar de todo esto que ha sido muy enriquecedor, por lo menos para mí, espero que para ustedes también. Por habernos vivido y pasar este día. Gracias. Les espero en 7 días.